en la mente, en los labios a cada uno de nosotros, en nuestros oídos, para comprender, Señor, lo que tú tienes para hoy en esta tarde, mi Dios. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor. También te pido que bendiga, Señor, los diezmos y las ofrendas, los que puedan hacerlo, Señor. Gracias, los que no, súplele, Señor, el medio, pero no tanto para que ofrenden, Señor, no es esa la intención, sino para que puedan satisfacer las necesidades de su hogar, Señor. Así que nos abandonamos en tus manos, Señor, dándote gracias por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Se me hace que Fernando se emocionó, ¿verdad? Y no oró por los diezmos, pero si alguien quiere pasar, hermanos, o va a pasar, hágalo de una vez, ¿verdad? Y luego ya entramos a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar un minuto y pues damos gracias a Dios. Bendecimos a Dios, hermanos, porque Octavio y mi sobrina Rocío están con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, pues también el niño, porque ni modo que lo dejen en la casa, ¿verdad? Y también a Iván, que ya hace tiempo que no lo veíamos, ¿verdad? ¿Qué te habías hecho, Iván? Andabas desaparecido. Andaba de parranda, dicen, ¿verdad? Sí, ya no trabajes tanto, Iván. ¿Verdad? Ya no trabajes tanto, ya trabaja menos. Y bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí para glorificar y aprender lo que Dios tiene para con nosotros. Gloria a su nombre. Hermanos, de hecho, hermanos, si nosotros somos un poquito observadores, estamos viendo cómo este mundo se está moviendo de una manera bien tremenda. Estamos viendo, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando la gente protesta por todo? Manifestaciones por donde quiera. Hay manifestaciones en todo el mundo. Hay una ola de refugiados tremenda de pueblos de África hacia el norte hacia Europa, perdón. Creo que principalmente de Turquía, por ahí estaba viendo yo, a causa de la guerra que hay en Siria. No es fácil, hermano, que la gente esté en medio de una guerra, es difícil. Estamos viendo hambrunas, estamos viendo una serie de situaciones difíciles que no son más que el preludio para el regreso de Jesucristo. Yo lo creo así, porque el Señor dijo que antes de su venida iba a haber todo ese tipo de señales, ¿verdad? Hambres, guerras, enfermedades, y bueno, y también dijo que como en los días de Sodoma y Gomorra, la gente iba a tener ese igual comportamiento. Ya lo vemos, ya hombres con hombres se casan y mujeres con mujeres se casan, y hasta por ahí salió una mujer que se casó con su perro. Y bueno, estamos viendo todas esas cosas como ya en un aumento constante. Y ayer leíamos en el libro de Isaías que hay a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ya para la gente decir, si usted dice que no aprueba el matrimonio homosexual, la mayoría de la gente se le pone en contra. Definitivamente lo vemos, ¿no? Si usted condena el homosexualismo, la gente se le pone en contra. Si usted condena los abortos, la gente se le pone en contra. Y fíjese, diariamente, ¿cuántos abortos hay en el mundo? Pues hay miles, ¿verdad? Son asesinatos diarios, ¿o no es así? Son asesinatos diarios. Entonces, el mundo está entrando en una situación caótica y apenas es el preludio, es el principio de las cosas que en un momento dado estén por venir. Pero afortunadamente nuestro Señor Jesucristo, estando con los discípulos, ellos le preguntaron: Señor, ¿qué cosas habrá antes de que tú regreses? Y luego ya el Señor les da una serie de señalamientos, les indica lo que estaría por pasar. Y entonces el Señor nos deja señales como cuando vamos en una carretera, ya sabemos que si hay una curva adelante no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay un letrero que dice curva y hay señalamientos y ya nos prevenimos.
Bueno, nosotros es lo mismo. La profecía bíblica nos dejó, por la palabra nos dejó señales para que fuéramos discerniendo que el regreso de Jesucristo, hermanos, pues prácticamente está a las puertas, ¿verdad? ¿Quién quiere que regrese Jesucristo? ¿Y quién dice que no? Abigail, ¿por qué levantaste la mano? ¿Verdad? Regresando el Señor Jesús, pues van a ser una serie de acontecimientos, pero estuvimos por ahí leyendo algunas cosas que hay algo muy interesante, hermanos, que yo estuve analizando en el transcurso de la semana y parece como que es algo que como que no le tomamos en cuenta, como que lo vemos como una cosa que no tiene importancia, pero quiero ir a Mateo 24, vayamos, hermanos, a Mateo 24, capítulo 24, verso 15. Quiero que leemos porque creo yo, o más o menos analizo, que va a haber una señal, prácticamente va a haber una, ¿cómo pudiéramos decir? Este es el último toque para que sepan que Jesucristo viene, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a tratar de explicar. Estuve en la semana estuve escudriñando esto, leyendo, tratando de ligar unos textos con otros. Bueno, no me quiero ir muy rápido, si no pues continúo hasta dentro de un mes. No me quiero ir muy rápido, pero quiero ligar algo que nosotros es importante para que nosotros entendamos esto. Hay un detalle aquí, Mateo 24 y verso 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. De hecho, desde el versículo 15 hasta el versículo 20, nosotros sabemos por la historia que esta abominación desoladora, como dice la palabra, que fue predicha por el profeta Daniel, y esto, si no mal recuerdo, lo encontramos creo que en el capítulo 8 o 11 de Daniel. O sea, Daniel profetizó que iba a venir una abominación, iba a venir algo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Ahora, nosotros sabemos por la historia, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Hemos leído esto, que cuando Jesús se paró, Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos y no quisisteis? Y luego el Señor dice: mas vendrán días. O sea, el Señor Jesucristo estaba profetizando un evento, prácticamente pudiéramos decir así, catastrófico para el pueblo de Israel. Cuando Israel rechaza al Mesías, prácticamente al rechazar a Jesucristo, ellos firmaron, bueno, en el buen sentido de la palabra, firmaron su propio castigo, porque cuando van a crucificar a Jesucristo y Pilato se resistía, ¿qué decían los judíos y los gentiles? Crucifícalo, crucifícalo. Y luego por ahí los judíos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros. Fíjese, ellos mismos echaron esa maldición, se puede decir así. Dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros, pero no dijeron solamente sobre nosotros, sino que dijeron: y sobre nuestros hijos. Entonces fíjese, ellos mismos dictaron sentencia de muerte para ellos mismos. Y entonces esta profecía se cumple en el año 70, cuando el general Tito sitia Jerusalén, la sitia. Ahora, ¿por qué la sitió? Porque los judíos se rebelaron en contra del Imperio Romano. Ahora hay que tener en cuenta un detalle muy interesante: se rebelaron en contra del Imperio Romano. Fíjese, ¿eh? ¿Usted cree que un puñado de hombres, no sé, 1 millón, 2 millones, iban a poder con un imperio que tenía conquistado toda Europa y parte de Medio Oriente? ¿Y usted cree que iban a poder? Definitivamente no.
sitian Jerusalén, y el sitio dice que fue una situación tan terrible que las gentes allí empezaron a padecer hambre. Pero llegó un momento en que ya no hubo comida, y entonces las mujeres se comían a sus propios hijos. Dice por ahí también historia que de los cueros que tenían ahí de pieles o algo, la cocinaban para por lo menos tomarse el caldito, ¿eh? ¿Entiende usted ahora lo terrible que es el hambre? Es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces fue la situación tan terrible que fue así la condición. Sin embargo, hubo una señal, porque el Señor Jesucristo dice que cuando estuviera la abominación, entonces la historia cuenta que hubo un momento en que intempestivamente el general se retiró. Y tomemos en cuenta un detalle: cuando se retiran ellos, dejan clavadas las insignias del Imperio Romano ahí, pero se van. Y los judíos adentro pensaron, ya ganamos. Pero los que habían escuchado la profecía de Jesús, ellos dijeron, no hemos ganado, sino que esta es una oportunidad para que nosotros escapemos del sitio. Y entonces cuando ellos escapan, cuando los romanos se van, el ejército romano se va de ahí, los que entendieron salieron corriendo y dijeron, ahí nos vemos, no queremos tomar nada, y nos escapamos. Regresó el general, y entonces dice la historia que ya no quisieron soportar el sitio de Jerusalén, y entonces entraron a la ciudad, y fue la diáspora que se llama, ¿verdad? Y fueron los judíos llevados cautivos, fueron vendidos como más baratos que un animal, que una bestia de carga. Los destruyeron, según cuenta la historia. Fue una matanza de 1 millón de personas. Imagínense, hermanos, cómo estaría esa masacre. ¿Qué hizo entonces el ejército? Destruyeron el templo de Jerusalén. Es por eso que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces se cumplió la profecía esta que Jesús había decretado ahí en contra del pueblo, no tanto porque Dios quisiera que eso le pasara a su pueblo. ¿Por qué le vinieron todas estas tribulaciones al pueblo de Israel? ¿Por obedientes o por desobedientes? Vea usted las consecuencias que en un momento dado trae no obedecer a Dios. El mismo hombre busca su propio castigo. Bueno, eso nos cuenta la historia. Hubo una señal, se fueron los ejércitos, salieron los que entendieron, y después vino la destrucción tan tremenda que hubo ahí para el pueblo de Israel. Pero yo quiero entrar en un detallito que parece que no lo hemos tomado en cuenta. Hay en el mundo un pueblo o dos pueblos que no debería de ser. La iglesia de Jesucristo es un solo pueblo. Sin embargo, el pueblo, cuando la historia nos cuenta que la iglesia cae en apostasía, la iglesia se paganizó y metieron cultos que no eran de la sana doctrina, metieron cosas que no le agradaban a Dios. Y hubo algo, hermanos, en el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que tenía un dios muy principal. A ver si se acuerdan cómo se llamaba. Mitra. Ese dios Mitra era el dios Sol. Pero ese dios Sol tenía una característica muy especial. Bueno, tenía varias características especiales que son importantes para nosotros. Ese dios Mitra había muerto en viernes, había resucitado en domingo. Fíjese ese detalle. Y el día de adoración de Mitra, ¿cuál día era? El domingo, el primer día de la semana. Ese era el día de adoración de Mitra. Quiero yo, hermanos, leer muy brevemente algunas cosas que traigo aquí, porque me parece interesante, y usted va a preguntar, ¿por qué relacionar la abominación desoladora con el dios Mitra? Bueno, vamos para ahí porque creo yo que hay una señal muy importante.
Dice así: los descendientes de Cus, un nieto de Noé, originaron el culto a Nimrod, quien llegó a ser adorado como el dios Sol, la divinidad principal de la antigua ciudad de Babilonia. Los babilonios tenían grandes altares dedicados a él y se postraban durante el amanecer de cara al sol. Y yo me acuerdo que cuando el hermano Bucio estaba yendo allá a Ascensión, había unos hermanitos, ¿cómo se llamaban, hermana Irma? La hermana Toñita, ¿verdad? Creo que la hermana Toñita platicaba que su abuelito, porque ellos eran mixtecos, son mixtecos pues, dice que su abuelito, creo que me comentaron que todavía él en las mañanas se levantaba y cuando salía el sol se lo adoraba. Fíjese hasta dónde llegaron todo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, a este dios Sol Nimrod se le conoció como Baal, Moloch, Dagón, Júpiter, Apolo y Mitra. Los persas e hindúes adoraron a Nimrod con el nombre de Mitra. Aún más antes de la era cristiana, el primer día de la semana o domingo era un día de festividad solar consagrado a Mitra. En ese día se ofrecían oraciones al sol 3 veces al día en dirección hacia el este, sur, oeste, según la hora. Varias décadas antes del nacimiento de Cristo, el mitraísmo había comenzado a extenderse desde Asia a Europa a través del Imperio Romano, pero no fue hasta el primer siglo cuando Mitra se transformado en el dios sol principal y más importante del mundo occidental civilizado. Ahora, ¿por qué en un momento dado comentamos un poquito de Mitra? Porque observe esto: el Imperio Romano de los Césares, su divinidad principal era ¿quién? Mitra. ¿Qué era Mitra? El dios sol. Observe este detalle. Y el primer día o el día en que ellos adoraban a su dios sol era el primer día de la semana, por eso se llama Sunday. Bueno, en inglés ahora, ¿verdad? Pero tiene algo interesante. Dice: el emperador Antonio Pío 138-161 después de Cristo, mediante un decreto oficial otorgó a Mitra el título de Sol Dominus Imperil Roman, el Sol, el señor del Imperio Romano. También erigió un templo a Mitra en el pueblo de Ostay, un puente marítimo ubicado a unas millas de la ciudad de Roma. Mitra también fue adorado en el Imperio Romano por el nombre de Sol Invictus o el Sol Invencible. También se le conoció como Dominus o el Señor. Su día sagrado fue denominado Dies Dominus o Día del Señor. De ahí surgió la palabra domingo, lo que hoy para nosotros es domingo. Proviene de Dominus, el nombre pagano de Mitra, que significa el Señor, y la frase en latín Dies Dominis, usada en el catolicismo para referirse al domingo, significa Día del Señor Mitra y corresponde al primero y octavo día de la semana. Bueno, mire, estos comentarios son interesantes porque ahora sabemos por qué se llama domingo. ¿Por qué se llama domingo? Porque viene de la palabra latina ¿qué? Dominus, que significa ¿qué? Día del Señor, pero no es Día del Señor Jesucristo, es Día del Señor Mitra. Observe ese detalle. Entonces, ¿cuál fue la influencia en el imperio, la religión pagana? ¿Cuál fue el día principal? Aún en el imperio, el primer día de la semana, fue ensalzado el dios Sol. El domingo entra en la iglesia. Ahora, ¿cuándo fue cuando entró el domingo en la iglesia? Cuando después de la muerte de los apóstoles la iglesia se corrompe. Y entonces las prácticas paganas entran dentro de la iglesia. Es imposible explicar apropiadamente los cambios dramáticos que tuvieron lugar en la cristiandad sin mencionar el mitraísmo, ya que durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Cristo, este culto se convirtió en el rival pagano más acérrimo del cristianismo. Tal influencia fue más marcada entre los límites del imperio romano. El mitraísmo, al igual que todas las religiones paganas que se derivaron en los misterios babilónicos, era una tergiversación del culto del Dios verdadero. Hasta este periodo de la historia, su excelente falsificación de la religión del Dios verdadero superó a cualquier
otra religión. O sea, ahorita va a preguntar usted, bueno, ¿y por qué estamos comentando esto? ¿Por qué estamos viendo estos detalles así? Que dice, bueno, pues ¿qué relación tiene con la abominación desoladora? ¿Qué es lo que sucede allí? Dice, los protestantes admiten, los religiosos protestantes admiten el origen del mitraísmo, o sea, del día del domingo, que se infiltró de alguna manera dentro de la iglesia. Dice, el día significa el primer día de la semana dedicado al culto al sol. La influencia del culto a Mitra llevó también a enumerarlo como el primer día de la semana. Han demostrado que hasta el siglo II no aparece el recuerdo de la resurrección de Cristo en domingo. Fíjese también ese detalle, ¿verdad? Con motivo para celebración de ¿Por qué vino posteriormente la resurrección de Cristo en domingo? Por la influencia del mitraísmo, porque el dios Mitra había resucitado en domingo, pero en los orígenes de la historia de la iglesia no existía eso. La iglesia católica, por más de 1500 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el sábado por el domingo bíblico. El primer día de la semana es mencionado solo en 8 ocasiones en el Nuevo Testamento. Usted los puede leer ahí, todas esas 8 ocasiones, pero en ninguna de esas 8 ocasiones que se menciona el primer día de la semana no está santificando ese día, sino fueron actividades que se hicieron después de que en un momento dado la iglesia había guardado el sábado. Como cuando Pablo dice que extendió su discurso hasta la medianoche. Entonces, y al día siguiente, el primer día de la semana, iba a partir. Pero ¿por qué extendió su discurso hasta la medianoche? Al terminar el culto del sábado, automáticamente empezó el domingo, porque al meterse el sol ya es el primer día de la semana. Dice, bueno, ahora ya nosotros sabemos, nosotros tenemos que hacer un discernimiento en que el Dios del cielo, el Dios eterno, no santificó en ningún momento dado de la historia, ni en ningún lugar de la Biblia, santificó más que un día. Y ese día que Dios santificó, lo santificó desde el principio de la creación. ¿Cuál fue el día que Dios santificó? El sábado, ¿verdad? Eso ya nosotros lo sabemos. El sábado se encuentra dentro de los mandamientos de Dios. Ese mandamiento, ninguno de los mandamientos de Dios puede ser abolido ni puede ser quitado, porque es la columna vertebral de la ley de Dios. Ahí ya estipula toda nuestra conducta, cómo debemos conducirnos, etcétera. Pero el día está señalando que creemos, amén, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, acordarte del sábado para santificarlo. ¿Y por qué santificarlo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que él hizo. Ahora, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo. ¿En qué día terminó la creación? En el 6º, y en el 7º descansó. ¿Por qué descansó? ¿Estaba cansado? No. Dios en ese tiempo vio Dios que todo lo que estaba haciendo era bueno, pero en el día, cuando termina el 6º día, pudiéramos decir, se queda con Adán y Eva y se empiezan a ver todo lo que habían hecho, bueno, lo que Dios había creado. Y entonces Dios reposa, y como Dios reposa, bendice el día, lo bendice, y el sábado es hecho por causa del hombre. ¿A quién le iba a legar Dios ese descanso? Al hombre, para que el hombre recordara que el día de descanso cada semana nos iba a traer el memorial del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria al Señor. El pueblo que Dios llamó de Ur de los Caldeos a través de Abraham, y después lo saca de Egipto para libertarlo de la esclavitud. El pueblo de Israel no comprendió lo que Dios le había dado y cayeron en abominaciones terribles, abominaciones horribles. Sacrificaron a sus hijos a los dioses paganos. Pero un reclamo que Dios le hizo mucho al pueblo de Israel fue que habían profanado ¿qué?
su día santo. Ese fue una de las mayores reclamaciones que Dios hizo. Y aquí es donde vamos a entrar a algo interesante. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Yo creo que ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Ezequiel capítulo 8. Voy a resumir algunos textos, pero usted en su casa léalo todo. Y hay algo muy interesante ahí. En este capítulo el Señor lleva en visión a Ezequiel al santuario terrenal, donde muestra 4 eventos que provocan su celo y rechazo hacia su pueblo. El primero está en el versículo 5, donde dice: me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Sin lugar a dudas es una alusión a la idolatría o adoración a otros dioses por parte del pueblo de Dios. Y el versículo 6 dice: pero vuélvete ahora y verás aún mayores. Fíjese lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Israel ahí? Porque le dice: verás aún ahora mayores abominaciones. O sea, abominaciones, ¿qué significa? Cosas detestables, cosas que a mí no me agradan. Dice, y el versículo 8 dice: me dijo, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta, y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículos 10 y 12. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada una de sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Esto no nos ve Jehová, parece mostrar que los dirigentes de la casa de Israel concebían a Dios como una deidad de las mismas que los pueblos paganos adoraban. Pero no era así. ¿Qué está haciendo Dios con Ezequiel? ¿Qué está haciendo? Lo está llevando a que vea las malvadas abominaciones que ellos estaban. Ellos decían, Dios no nos ve, como si Dios no pudiera, como si Dios no tuviera el poder de estar en todo lugar. Luego dice el verso 13, van de abominación en abominación, dice el verso 13. Me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban ahí sentadas llorando a Tamuz. ¿Por qué el símbolo de mujeres llorando a Tamuz? Versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. O sea, iban de mal en peor, iban haciendo peores abominaciones, pero va a llegar una abominación que es súper detestable a Dios. Le lloraban a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿Se acuerdan? Era el hijo de Nimrod y de Semiramis, ¿verdad? Que después esta mujer dijo que era el mismo Nimrod resucitado, ¿verdad? Pero ese Tamuz, a fin de cuentas, era el dios Sol. Aquí hay algo interesante, Dios Sol adorado en el primer día de la semana. Observe ese detalle. Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Esto no es más que un culto al dios Sol Tamuz, adorado por los babilonios. ¿Quién era el dios? Quien era el dios no solo del sol, sino de la vegetación y de las pasturas, y patrono de los rebaños. Según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano que secaba los campos, los arroyos y la vegetación. Luego el verso 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que esta. Y aquí vamos a entrar a la peor abominación que Dios detesta de una manera sorprendente.
ya tenían abominaciones, bueno, válgase la expresión, tenían abominaciones abominables, ¿verdad? Pero hay una mayor, una abominación súper detestable que Israel estaba practicando. Versículo 16. Me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Adoración al sol, aquí, ¿en dónde? Adoración al sol en el templo ¿de quién? Hermanos, el templo que se había dedicado para Dios. ¿Qué estaban haciendo los ancianos de la casa de Israel y las mujeres llorándole a Tamuz? ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando al Dios Sol, la mayor abominación que Israel podía haber hecho. Ahora, ¿por qué una abominación tan tremenda? ¿Cuál es el día que Dios santifica desde el principio? Cuando viene la torre de Babel y Nimrod establece la religión pagana. ¿Quién cree usted que estuvo adiestrando a Nimrod para que el hombre hiciera todo lo contrario de lo que Dios había establecido? Satanás está atrás del hombre y le dice, no. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente moriréis. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Y ahí nació la creencia en la inmortalidad del alma. Dios dijo, séptimo día es el día de la semana. ¿Y Satanás qué le dijo al hombre? El primer día de la semana. Ahí en Babilonia fue la cuna de toda la falsa religión que hasta ahora este tiempo se ha perpetuado. La falsa religión se perpetuó a través de los imperios hasta llegar fuertemente en el Imperio Romano, y en este caso muy específico que estamos hablando en la adoración al sol. Entonces, ¿cómo se adoraba a Satanás? ¿En qué símbolo se adoraba a Satanás? A través del Dios Sol. Fíjese qué importante es esto. A través del Dios Sol se adoraba a Satanás. La iglesia se corrompe y esa práctica se mete dentro de la iglesia. Y lo dice el verso 8. Cavé en la pared, me dijo, ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré verso 10, toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. La abominación desoladora viene a ser algo que Dios no aprueba. En la abominación desoladora que le pasó a Israel, le pasó esa abominación porque obedecía a Dios o porque lo desobedecía. Por desobediencia le pasó al pueblo de Israel eso, pero ya nos queda claro, el día que Dios santificó, ¿cuál es? Hay un remanente a través de toda la historia que ha sido guardador del sábado. Nunca se ha quedado Dios sin pueblo fiel. Ha habido dos corrientes, acuérdense que de Abel y Caín fundó su propia religión llevando la ofrenda que él creía que eso era lo que le agradaba a Dios. Caín ofreció lo mejor de la tierra, ciertamente, pero era su pensamiento, era su religión. Abel, ¿qué hizo? Ofreció exactamente lo que Dios dijo que hiciera. Entonces, de ahí se parte la historia en una religión falsa y en una religión verdadera. ¿Qué ha querido hacer Satanás a través de la historia? Corromper al pueblo santo de Dios. Quiso destruir a Israel y a todos los seguidores para que el Mesías no naciera. Bueno, vamos a regresar
Un poquito ahora, otra vez a Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El mismo pasaje, pero ahora en Lucas 21, 20, 22, dice, aquí está la clave, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplen todas las cosas que están escritas. Es decir, el punto clave para detectar la abominación desoladora antes de que Jerusalén fuera destruida sería la presencia de las tropas romanas. ¿Cómo dijimos, hermanos? Para detectar que Jerusalén iba a ser destruida, ¿qué era lo que se iba a presentar? Las tropas romanas allí. Los romanos antes, fíjese, esto lo tenemos que captar, cáptelo bien. Los romanos antes de comenzar su sitio colocaron banderas del dios Mitra o dios Sol y el símbolo adicional del águila y postrados a hacer culto a su dios. Los romanos, ¿qué le dijeron a Israel? El Dios nuestro, el Dios del domingo, ¿sí? Está sobre el Dios de ustedes. ¿Qué hicieron? ¿Qué pusieron? Las banderas del Dios Mitra. Por eso yo les estaba narrando lo de Mitra, el Dios Sol. El Imperio Romano pone el signo de su Dios ahí. ¿Cuál Dios? Mitra. ¿Cuál era el día de Mitra? El domingo. Observe, ¿cuál era el día de Mitra? El domingo, que nos quede bien claro esto. ¿Iban a destruir a los judíos? Sí. ¿Cuál era? ¿Quiénes creían los romanos que los protegía? Mitra, era su dios principal. Dice, los romanos antes de comenzar su sitio colocaron banderas del dios Mitra. Luego, por el mismo sitio, antes de que destruyeran la ciudad de Jerusalén, ¿qué había en el templo? Ritos, ceremonias que Israel practicaba. Con la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿continuaron los sacrificios? De hecho no, aunque para este tiempo, en el año 70, ya sabemos que estos ritos ya no tenían validez. Sin embargo, ellos lo seguían haciendo porque no habían entendido lo que Jesucristo había hecho, pero ellos en su mente lo seguían haciendo. Llega la destrucción y entonces definitivamente todos los ritos y todas las ceremonias que Israel hacía quedan completamente abolidos, o sea, destruidos ya. Roma era el poder político, observe, Roma fue el poder político para iniciar la destrucción o la abominación. ¿Abominación por qué? Porque llegó el dios Sol a suplantar ¿a quién? Al Dios verdadero. O sea, no porque Dios no tenga poder para destruirlo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no es así. Dios con una legión de ángeles había acabado con el Imperio Romano inmediatamente, pero eran cosas que se tenían que cumplir. Capte esto, Roma fue el poder político para iniciar la abominación o el cese, pero a la vez que Roma fue el imperio para hacer cesar eso, ¿quién se impuso?
Hablando de divinidad, ¿quién se impuso ahora? Se impuso el Dios Sol, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene esto alguna aplicación para nosotros en este tiempo presente? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, porque yo le estoy dando vueltas. ¿Cómo trato de explicar esto para que nosotros lo captemos más a fondo? En el año 70 el santuario terrenal fue arrasado definitivamente por los romanos. Entonces vemos que los ritos y ceremonias se terminaron. Ahora, fíjese, se estaba preparando un evento para que un poder usurpador ocupara lo que no le corresponde. Es decir, este poder, porque acuérdese que el Imperio Romano es primero de los Césares, y cuando la iglesia entra en apostasía, ese Imperio Romano de los Césares sigue siendo el Imperio Romano, pero ahora se convierte en un Imperio Romano no político, se convierte en un imperio, ¿qué? Religioso. Se fija, el imperio religioso está tomando todas las características del Imperio Romano en los Césares y sigue teniendo ese mismo poder, ¿verdad? ¿Cuánto mide el Vaticano? 2 millas cuadradas, creo, ¿verdad? Y tiene un poder extraordinario. Todos los reyes de la tierra van y se le postran, todos lo obedecen prácticamente. Entonces se estaba gestando, yo estuve escribiendo esto porque dije no me voy a acordar, ¿verdad? Se estaba gestando, deja ver dónde me quedé porque ya me rebujé. Se estaba preparando un evento para que un poder usurpador ocupara lo que no le corresponde, es decir, este poder sustituiría al Espíritu Santo, que es el que da la verdadera revelación de la palabra, y diría que son los representantes de Dios sobre la tierra, y tomaría anticristos para decir que ellos son los mediadores y perdonadores de los pecados. ¿Sí o no se estaría forjando eso? Se estaba formando ese poder, ya no político, sino poder religioso. Entonces, ¿cuál es el poder que usurpó la intercesión continua de Jesús entre los hombres y Dios, y que a la vez quitó la influencia continua de la luz, del Espíritu Santo y el pan, la palabra de Dios, tal como está simbolizado en la Biblia? ¿Cuál es el poder que se llama Babilonia, la madre de todas las fornicaciones, que comete adulterio con los reyes del mundo, alejando a su verdadero esposo Cristo Jesús, en quien únicamente deberíamos confiar? ¿Cuál es el poder que no adora al sol? Fíjese, ¿cuál es el poder que no adora al sol así que diga, usted sale el sol y lo adoramos, ¿verdad? No lo hace, pero lo encubre la adoración al sol. ¿Cómo lo encubre? ¿Cuál es el poder que no adora al sol así, pero impone la adoración en el día del sol, el domingo, y disfrazando la adoración a Satanás? ¿Cuál es el poder que asume el contacto con los muertos, colocando a santos a diestra y a siniestra, y que muestra cómo los espíritus van y vienen del cielo, purgatorio, infierno? Esto por nombrar solo algunos detalles. ¿Cuál es el poder? ¿Existe ese poder ahorita? ¿Existe un poder que está subyugando al mundo? Y la profecía de Daniel 2 dice, cuando Daniel ve la estatua, ¿verdad? La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro mezclado. Y Daniel sueña la bestia de las 4 bestias, la cuarta bestia poderosa, y que de esa bestia sale un cuernito que adquiere grande poder. Y ¿qué dice la profecía de Daniel cuando dice que ese poder se iba a levantar? Dice que blasfemaría, perseguiría a los santos del Altísimo e intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es ese poder? Roma es ese poder. Observe, ese poder sigue vigente. No estamos bajo un poder político de Roma, sino la humanidad está bajo el poder religioso del mundo.
A través de la historia nosotros sabemos ese poder político fue herido de muerte, amén. Pero ese poder político ha empezado a sanarse. ¿Cuándo fue cuando le empezaron a dar a ese poder político? ¿Cuándo fue cuando lo empezaron a restaurar? En el año de 1925, Mussolini firma concordatos con el papado y entonces le restituye a la iglesia romana o a la secta romana, le restituye todos los terrenos papales, y entonces la herida que le había infligido Napoleón se empieza a sanar. Y entonces llegamos al tiempo en que la iglesia o la secta está hablando de que debemos sanar las heridas. ¿Verdad que de eso está hablando? ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta por las noticias? Dice, queremos que las heridas del pasado sean sanadas. Y cuando esto suceda, ¿qué dice la Biblia? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es interesante porque ahora el 23 de septiembre viene Francisco a Estados Unidos. Tiene poder religioso, observe, tiene poder religioso, pero no tiene poder político. Está ganándose a todos los políticos del mundo. Se está ganando a todos los políticos del mundo porque quiere que le den fuerza política. ¿Por qué quiere que le den fuerza política? Porque quiere retomar el poderío que tuvo en el pasado. Cuando tuvo el poderío en el pasado, ellos hacían y deshacían y decían, esto es lo que deben de creer, y nosotros les dictamos lo que ustedes deben de creer, y no hay libertad de conciencia, sino que ustedes deben creer lo que nosotros decimos. No tiene la fuerza todavía. ¿En dónde lo está buscando? ¿A quién se ha aliado siempre la iglesia? A los poderes que tienen dinero. Viene el 23 de septiembre y no nada más se va a entrevistar con el presidente de Estados Unidos, sino que va a estar en las Naciones Unidas con todos los representantes de la tierra. Va a tener un encuentro interreligioso con todos los representantes posibles de las iglesias evangélicas. ¿Qué está buscando? Está buscando no solamente el poder político, sino está buscando también la anuencia, por decir así, de que todos lo apoyen. Y cuando lo apoyen, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando apoyen ya al Papa de Roma? ¿Pero a quién va a perseguir? Si yo guardo el domingo, ¿cuál es el problema? Si yo creo en el infierno, ¿cuál es el problema? Si yo celebro Semana Santa y Navidad, ¿cuál es el problema? A mí no me va a perseguir. ¿A quién va a perseguir? A los que tienen la fe de Jesucristo y guardan sus mandamientos. Entonces va a suceder lo mismo cuando los romanos llegaron, pusieron la espada, pusieron la bandera del dios Sol Mitra del primer día de la semana y matan a todos los judíos. Lo más probable que vamos a ver en unos pocos días, porque abrieron ahora una puerta de misericordia, porque dicen ahora que ellos no quieren usar las armas de la severidad, sino quieren usar, ¿cómo decía? ¿La qué? Sí, van a usar la misericordia. No queremos usar la vara de la severidad contra los hermanos separados. Queremos usar la vara, la misericordia con ellos, pero en ese año que van a dar de plazo, después del plazo, irán a usar la vara de la severidad. Pero ahora hay un detalle interesante que nosotros debemos tomar en cuenta. Voy a leer esto y lo voy a tratar de dar una explicación. Entonces va a suceder lo mismo que pasó cuando los romanos destruyeron a los judíos, el pueblo elegido. El imperio romano con su dios solar Mitra
Lo mismo sucederá cuando una vez más el imperio romano, pero ya no de los césares políticos, sino el imperio romano espiritual, consiga el poder político, entonces vendrá de nuevo la abominación desoladora. Y esto ya se está gestando fuertemente a nivel mundial, cuando Roma junto con Estados Unidos conforme la imagen de la bestia. Entonces quien no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Y eso ya está próximo, hermano. Nosotros lo vemos prácticamente a las puertas. En la abominación del año 70, los romanos pusieron el estandarte del dios solar Mitra y se retiraron. Entonces, cuando legislen leyes a favor de la iglesia, volverán a poner su estandarte y entonces a oír, porque así como los antiguos vieron, las tropas romanas se fueron, los entendidos, y huyeron de Jerusalén. Así en este tiempo Dios nos ha de dar una señal para saber qué hacer. Huir a los montes, o yo no sé, ¿verdad? No sé, pero hay una cosa interesante aquí. ¿Cuál era el estandarte que pusieron los romanos de su Dios cuando sitiaron Jerusalén? El dios Sol Mitra, adorado en domingo. Entonces lo probable es que cuando se junten las naciones con Roma, entonces van a legislar leyes que digan, todos están obligados a guardar el domingo como día de reposo, porque están poniendo la misma señal. ¿Se fija? El mismo poder, el poder político puso a su dios Sol, el poder religioso va a poner otra vez su dios Sol, su dios de adoración. ¿En qué día? En domingo. Y cuando legislen esas leyes a favor de Roma, ¿verdad? Entonces el dios Sol se impondrá, entre comillas, ¿verdad? Momentáneamente se impondrá y obligará a todas las naciones de la tierra a que adoren. ¿En cuál día? Va a ser una obligación, no va a ser una cosa quieres. Ya se ha visto, hermanos, ya hay lugares en que está prohibido abrir los comercios en domingo. En Argentina ya legislaron una ley a favor del domingo, en Alemania ya legislaron otra ley a favor del domingo, y así. Pero esta unión se está gestando. Por eso viene el Papa a Estados Unidos para ponerse de acuerdo en lo que tienen que hacer. Estados Unidos ya no tiene oro. He estado leyendo algunas cosas y ya no tiene oro. Su economía está a punto de colapsarse. Ya andan los billetes de $1 por ahí, pero ya no tienen respaldo en oro como lo deben tener. ¿Quién tiene todo el oro? Roma tiene todo el oro. Entonces, a fuercita se tiene que unir, ¿o no? Dame el oro y yo te doy poder político, te doy poder militar. Cuando te dé poder militar y los protestantes unidos, entonces se conforma la imagen de la bestia. Y entonces dice ahí, ya para terminar, hermanos, vamos allí a Apocalipsis 13. Amén, gloria al Señor. Apocalipsis 13. Porque dice que la bestia, la segunda bestia, ejerce todo el poder de la primera bestia. Dice, verso 14, 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese en su mano una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de sus nombres. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. ¿Quién es el que suma 666? El Vicarius Filii Dei, el representante de Dios en la tierra. O sea, el Papa suma esa numeración 666
Pero entonces, hermanos, como le digo, el poder político unido a las potencias del mundo que le van a dar, el poder religioso, perdón, unido a las potencias que le van a dar poder político, entonces ahí es cuando la cosa se va a poner que temor diera. Pero ¿para quién? ¿Usted tiene miedo, hermanos? Entonces, los cristianos del principio tuvieron miedo de entregar su vida por Jesucristo. ¿Por qué no tuvieron miedo? Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que buscar eso por medio de la palabra, que Dios nos llene de su Espíritu, porque nos está mostrando las cosas que están por venir. Digerimos la palabra, la ponemos en nuestro corazón, seremos fortalecidos en el Espíritu y ¿le tendremos miedo a la muerte? No le tendremos miedo a la muerte, ¿verdad? Desgraciadamente, miles y miles de evangélicos se están, bueno, no digo que la membresía en sí, más bien muchos dirigentes de iglesias u organizaciones religiosas guardadoras del domingo se están uniendo a la iglesia católica. Desafortunadamente, algunos del sábado también se están uniendo a Roma. Nosotros no queremos tener nada con ellos, nada, no nos interesa lo que ellos digan. Para nosotros no existe ecumenismo, para nosotros solamente sola escritura, ¿o no es así? Amén. Dios ahí nos está revelando lo que está por suceder. Nada más falta de que nosotros ahora nos afirmemos y pongamos bien los pies sobre la tierra y busquemos de Dios con todo nuestro corazón. Y ya no durmamos en los laureles. Y los que no se han bautizado, pues piénsenla, arrepiéntanse de sus pecados. Al cabo no van a durar muchos años, aunque la bestia los persiga. ¿Verdad? Arrepiéntanse de sus pecados, busquen al Señor Jesucristo y adiós mundo cruel, ¿verdad? Ya nunca te veré. ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos pensar y hacer. Amén. ¿Cristo viene? Amén. ¿Estaremos listos? Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Que Dios nos fortalezca, nos dé de su Espíritu, pero no nos va a dar nomás por toma, no. Hay que buscar, hay que escudriñar la palabra, ponerla por obra, hay que orar y hay que congregarnos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Ok, sí, pero ahorita lo vemos. Vamos a orar, hermanos, y ahorita vemos ese anuncio que está ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, delante de tu presencia estamos. No es nuestro pensamiento, mi Dios, sino lo que estamos viendo a través de los acontecimientos que están pasando ya sobre la tierra, Señor. Vemos sediciones, guerras, hambres, protestas, inconformidades, miles de madres solteras, miles de homosexuales, lesbianas, abortos, la religión permitiendo pecar, Señor, una religión ligera, Señor, que no importa lo que hagas, nada más, ni cómo andes. Todas esas cosas las estamos viendo, Señor. Hay un preludio, Señor, que nos anuncia que tú regresas. Una apostasía, Señor, tan terrible, Señor. Apostasía. Señor, yo te doy gracias en esta tarde porque queremos, Señor, buscarte de corazón sincero, mi Dios. Escudriñar tu palabra, ponerla por obra, consecuentarnos los unos a los otros, Señor, más bien soportarnos, mi Dios, es la palabra correcta. Señor, que seamos buenos hijos tuyos, comprender, mi Dios, que por medio de tu ley, Señor, nos hace reconocer que debemos andar conforme a esa regla, no para ser salvos, mi Dios, ya somos salvos, sino solamente tu ley es la que nos dice que no nos desviemos del camino, Señor. Ayúdanos a comprender que el cuarto mandamiento, Padre, es el memorial de que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Ayúdanos a comprender esto, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Al iniciar la semana, mi Dios, saldremos a nuestros trabajos, a nuestras actividades diferentes,
Guarda a mis hermanos en sus trabajos, a mis hermanas en sus hogares, a mis hermanas que trabajan también guárdalas. A nuestros niños, Señor, en las escuelas, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros personitas que están con nosotros y no se han arrepentido, Señor, toca su corazón para que ya tomen una decisión por ti, mi Dios. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, bendícenos a nosotros, a todos aquellos que tienen necesidades económicas, si alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo se echa afuera. Bendice a los que de corazón sincero te buscan. Saca a tu pueblo de la Babilonia, mi Dios, como está escrito. Mi Dios, gracias. A los enfermos mentales, los presos en las cárceles, los enfermos, Señor, en fase terminal. Y bueno, mi Dios, bendice a nuestras autoridades también. Guarda este lugar en que nos reunimos. Y bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Cualquier necesidad, súplela. A mis hermanos que andan fríos, Señor, porque sí hay, no han tomado esta cosa tan en serio como debe ser. Andan en frío, Señor. Caminan como si el día de mañana fuera suyo. También, Señor, fortaleces y restaura los medios. Bendice a los ausentes. Y bueno, Señor, gracias por todas tus misericordias para con nosotros. Gracias, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.